partamos con esto, y ya con esto vamos a empezar a cerrar un poco el... Con esto ya estaríamos casi cerrando el curso según lo que les decía, ¿sí? Porque probablemente la parte de flujo en redes no la alcance a ver mucho. Entonces vamos a enunciar nuevamente el teorema de KKT. Teníamos nosotros un problema del estilo mínimo de f de x, sujeto a que tengo algunas restricciones g sub i de x menor o igual a 0, donde i se mueve entre 1 y m. Tengo m restricciones de tipo desigualdad, y voy a tener otras restricciones HJ que son todas de igualdad, con J entre 1 y R, ¿sí? Este va a ser este va a ser mi contexto. Como les decía la clase anterior, esto ya es como lo más, digamos, ambicioso que podemos hacer con las herramientas que tenemos hasta este momento, ¿sí? Porque acá lo único que vamos a pedir es que todas las funciones y las G sub i y la H sub j sean funciones definidas desde Rn a valores en R, diferenciables. ¿Sí? Este es nuestro contexto. Entonces el teorema de KKT nos dice lo siguiente. Si I representa al conjunto de números desde 1 a m, tales que G sub I en X barra igual 0, ¿sí? En el fondo, esto va lo que llamamos los índices de las restricciones activas, si le habíamos puesto un nombre, son aquellas restricciones de las que son de desigualdad que se cumplen con igualdad, ¿sí? Donde X barra es un punto de Rn, es mínimo local de F, y el conjunto de gradientes en esos puntos donde los gradientes de las funciones que subí los considero solamente para las restricciones activas, y para las funciones h las considero todas, ¿sí? En el fondo, fíjense que esto no hay una mayor distinción, porque lo único que estoy haciendo es tomar los gradientes de todas aquellas restricciones que se alcanzan con igualdad, ¿sí? Yo sé que las h y j siempre se alcanzan con igualdad, ¿sí? Y de las g estoy tomando solamente aquellas que se cumplen con igualdad. Entonces, si además este conjunto es linealmente independiente, entonces el teorema nos dice que se cumplen las condiciones de KKT, que son las siguientes. Entonces, existen algunos valores mu i mayores o iguales que 0 y lambda j en R, tales que el gradiente de f en x barra, perdón, más la suma de la combinación lineal de los gradientes de g sub i, o sea, perdón, más la combinación lineal de las restricciones, perdón, de los gradientes de g sub i, más la combinación lineal de las restricciones hj, sigo ocupando esos valores que encontré que estoy diciendo que existen, es 0, y además se verifica que la multiplicación de los mu sub i por g sub i en x barra tiene que ser siempre 0, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿qué cosas salen de acá? Yo sé necesariamente que para las restricciones que no son activas, ¿sí? Las que se cumplen con desigualdad estricta en el fondo, ¿sí? Las que no pertenecen las que los índices no están acá, ¿sí? Aquellas restricciones que se cumplen con desigualdad estricta,
necesariamente el coeficiente mu sub i tiene que ser 0, ¿sí? Y eso me achica un poco la cantidad de términos que hay en esta suma, ¿sí? Y en el caso en que es 0, bueno, en ese caso el mu sub i puede ser positivo y lo voy a poder despejar de este sistema de ecuaciones de acá arriba, ¿sí? De alguna forma, ¿ya? Esto de acá tiene un poco, digamos, como un pequeño, por decirlo de cierta forma, un pequeño aroma a teorema de holgura complementaria, ¿sí? Porque acá lo que estoy haciendo, el teorema de holgura complementaria justamente me decía que las variables de holgura multiplicadas por una diferencia, ¿sí? Tenían que ser siempre cero, ¿sí? Y esto es justamente lo que estoy diciendo, y en el fondo esa diferencia era el lado derecho de la desigualdad menos la función, ¿sí? Entonces, esto en esencia es más o menos lo mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y de hecho este ejemplo nos va a servir para darnos cuenta de varias cosas, ¿sí? Porque aquí hay algunos detalles. Por ejemplo, yo necesito X barra, yo dije que era un mínimo local y entonces tengo algo, ¿sí? Vamos a ver que en realidad si yo tengo un punto que satisface esto de acá abajo, o sea que si yo tomo estos gradientes de esta forma y me doy cuenta que existe un punto X que es factible y además satisface que existen todas estas constantes de acá, ese punto no necesariamente es el óptimo del problema, ¿sí? Entonces hay que tener harto ojo con eso, ¿sí? Típicamente hay otros argumentos que permiten asegurar que ese punto uno. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar el siguiente conjunto. O sea, el siguiente problema, perdón. Voy a considerar P igual al mínimo de x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, sujeto a, voy a pedir que x menos 1 cuadrado más y menos 1 al cuadrado sea mayor o igual a 1. Y voy a pedir que x e y sean ambos menores o iguales que 1. ¿Sí? Entonces, primero, como había mencionado por ahí en el foro, lo primero que quiero hacer es estudiar gráficamente este problema, ¿sí? Eh, Ahora, estudiar gráficamente este problema yo lo puedo hacer a mano, ¿sí? De hecho, estas restricciones se pueden dibujar fácilmente en el plano, ¿sí? En el fondo, la primera me está diciendo que tengo que tomar el círculo que está centrado en el punto 1, 1 y tomar todo lo que está fuera de él. Y después estoy añadiendo la restricción que las coordenadas x e y tienen que ser ambas menor o iguales que 1, ¿sí? O sea, tengo una recta horizontal en y igual a 1 y una recta vertical en x igual a 1 y tengo que tomar todo lo que está hacia acá, ¿sí? Entonces, para que quede bonito, ¿sí? Para que podamos analizar gráficamente, para que se entienda cómo se hace el análisis gráfico, vamos a ocupar esto, ¿sí? En la tarea, que hay una parte que les pido hacer como una representación gráfica del problema, hacer el estudio gráfico como para determinar un candidato óptimo, pueden usar esto, ¿sí? Pero al momento de escribirla, de mandar su solución, traten de, por último, copiar el dibujo que saquen acá, ¿sí? Y explicar por qué eligieron ese candidato óptimo, ¿sí? Es lo único que les voy a pedir, ¿sí? Pueden ocupar cualquier herramienta para apoyarse, pero que me digan, que me puedan explicar por qué decidieron que ese era el candidato óptimo. Entonces, a ver. Primera restricción nos decía que x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado tenía que ser mayor o igual a 1. La segunda nos decía que x tenía que ser menor o igual a 1. Y por último,
necesitamos que I sea menor o igual a 1. ¿Ya? Esta es la región óptima. ¿Sí? En el fondo, digamos, este rectángulo, ¿sí? Infinito hacia acá, hacia la izquierda, hacia abajo, pero que está cortado por este cuarto de circunferencia aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función que nosotros queremos optimizar? Nosotros queremos optimizar la función que era x menos 2 cuadrados más y menos 2 cuadrados, esa función. ¿Sí? Entonces, para hacer el análisis gráfico, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar las curvas de nivel de esa función. ¿Sí? Entonces voy a crear acá un deslizador con mínimo de 0 y un máximo de 7. Y ocupando ese deslizador, lo que yo voy a hacer, voy a poner acá la curva de nivel. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá mi función, que es x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y yo quiero ver la curva de nivel igual a b, ¿sí? Que es el valor que puse en el deslizador. Vamos a ver eso hacia allá un poco. ¿Sí? Ahí está. Entonces, claro, cuando ves 0, en el fondo estoy viendo solamente ese punto, ¿sí? Estoy viendo esta ecuación, x menos 2 cuadrado más y menos 2 cuadrado igual 0. Para que eso sea 0, necesariamente los dos términos de la suma son 0, y por lo tanto x e y tienen que ser los dos iguales a 2. ¿Sí? Y a medida que voy aumentando este valor, a ver, voy a ver si puedo configurar esto un poquito acá con el incremento un poquito más suavecito. A medida que voy aumentando eso, en el fondo lo que estoy haciendo es aumentar este radio. ¿Sí? Tomar valores negativos no tiene sentido porque esto no tendría solución. ¿Sí? Y yo voy aumentando. Entonces, en realidad, eh, ¿esto qué significa? Estoy tomando todos los puntos en el plano que hacen que la función valga, en este caso, 0,63. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi candidato óptimo? Mi candidato óptimo va a ser el menor valor de b que haga que este círculo se intersecte con mi conjunto factible. ¿Sí? En ese caso, si voy aumentando, 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 de repente voy a topar ahí. De hecho, no es ahí, es en 5. ¿Sí? No me marca el 5, pero en 5 es donde se da la intersección justita. ¿Sí? ¿Ya? Pero bueno, independiente, aunque no cachen bien cuál es ese valor, tiene que ser, lo que ustedes pueden ver ahí es que el óptimo se debería alcanzar en estos dos puntos de acá. ¿Sí? Porque esos dos se topan al mismo tiempo. ¿Sí? Esto, en esencia, es básicamente lo mismo que se hacía en los problemas de programación lineal al tratar de ver una solución gráfica. ¿Sí? Porque lo que uno hacía era graficar el conjunto factible, y de ahí uno ponía una recta, y esa recta se movía hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Y eso en realidad era poner, digamos, si la recta era la función f de x, ¿sí? Uno ponía f de x igual a un alfa, ¿sí? Y después mover ese alfa, hacerlo subir y bajar. Y dependiendo de eso, lo que pasaba era que la recta subía o bajaba. ¿Sí? Perdón. Entonces, el óptimo debiese alcanzarse por ahí. ¿Sí? Ahora, hay otro detalle que vamos a ver más adelante, que cuando llego a este punto, ¿sí? Cuando este círculo se intersecta ahí, en el fondo empieza a quedar completamente contenida esta parte de la curva adentro. ¿Sí? Porque fíjense que hay una parte ahí que está fuera del conjunto todavía, y de repente entra ahí, en esta zona. Vamos a ver que en realidad ese punto va a cumplir las condiciones de KKT, y no un óptimo, ¿sí? Pero sí va a ser un mínimo local. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro cómo hacer el análisis gráfico de este tipo de problemas? Sí, quedó mucho más claro ahora. Ya, bacán. Ahora, el problema de la tarea tiene una particularidad,
en cuanto me refiero a cómo está escrita la función, ¿sí? Porque la función, a ver, voy a verla aquí mismo. A ver, la función está escrita como les piden a ustedes optimizar 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 6x menos 4y más 3. ¿Sí? Ya, esa cuestión de ahí es una función bastante fea. ¿Sí? No es como esta función bonita que escribí acá. En principio. En principio. Ojo con eso. ¿Sí? Resulta que si ustedes toman eso, lo ordenan, completan cuadrados, eso de ahí tiene que ver con una elipse. ¿Ya? Así que partan con eso. ¿Sí? En ese problema. Ok. Sí, y que de hecho en ese caso se puede, porque fíjense que cuando les digo propongo una solución óptima para P y entre paréntesis puede utilizar métodos gráficos, en el fondo estoy diciendo que se puede hacer sin métodos gráficos, ¿sí? Y hacerlo sin métodos gráficos es básicamente tomar la ecuación de esa elipse e intersectarlo con el conjunto factible, y buscar la intersección, digamos, analíticamente. Ok, entonces estamos con este problema y tenemos un par de... se puede usar Lagrange. Es que el teorema de los multiplicadores de Lagrange, si te fijas bien, es una versión particular del teorema de KKT. ¿Sí? Para hacer eso, mira, tendrías que agregar variables de holgura. ¿Sí? Pero tus variables de holgura, mira, por ejemplo, yo tendría que acá g sub i, o por ejemplo acá. Aquí para tener, yo tengo la restricción x menor o igual a 1. ¿Sí? Para pasar a una restricción del estilo x igual a 1, tendría que poner x más u igual a 1, y mi u tendría que ser positivo. ¿Sí? Pero en ese caso lo que hice fue aumentar en una la cantidad de variables, y esa variable te da una nueva desigualdad. ¿Sí? Como que uno se empieza a pisar la cola. ¿Sí? Ese es el problema con tratar de utilizar Lagrange. ¿Sí? No sé si se entendió eso. Ahí voy a esperar tu respuesta. Tendrías que demostrar que el óptimo efectivamente se alcanza en los casos en que las restricciones se alcanzan con igualdad. ¿Sí? Eso no siempre es así. De hecho, si yo este mismo problema, yo cambiara mi función objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de ponerle x menos 2, y menos 2, yo le pusiera, y lo veo aquí mismo gráficamente, si yo pusiera seleccionar el punto menos 1, ¿sí? Entonces, si mi función acá fuese, la función a optimizar fuese x más 1, y más 1, todo eso ambos al cuadrado y después sumado, resulta que el óptimo va a ser el mínimo valor de b que hace que la curva se intersecte con el conjunto. ¿Sí? Y el mínimo valor de b que hace eso es 0. ¿Sí? O sea que mi óptimo es justo ese punto. ¿Sí? De hecho, este problema yo lo pensé de la siguiente forma. En el fondo yo tomé un conjunto aquí que me armé a mano, y la función que armé, en realidad lo que estoy haciendo, con la función que armé lo que estoy haciendo es calcular eh, la distancia que hay desde el punto, en el plano desde el punto 2,2, que es este punto que está aquí, donde estoy marcando, allá arriba, en el punto 2,2, estoy midiendo la distancia que hay desde el punto 2,2 al conjunto. ¿Sí? Estoy buscando dónde se minimiza la distancia. ¿Sí? Y ese es el problema que estoy trabajando. Ok, entonces, queremos analizar este problema. Entonces, lo primero que voy a hacer, chequeo hipótesis. Bueno, mis funciones son diferenciables, sí. ¿Tengo restricciones de desigualdad? Sí. Entonces voy a
voy a escribir mis funciones. F de x, y va a ser igual a la función, bueno, x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y voy a tener, acá tengo tres restricciones de desigualdad. Entonces acá por una parte tengo G1, ¿sí? Que la tengo que escribir en el formato que me pide el teorema perdón, el teorema de KKT, ¿sí? Que yo necesito que G1 sea menor o igual a 0. Entonces, para lograr eso, a partir de esta desigualdad, lo que tengo que hacer es pasar restando el x menos 1 al cuadrado y el y menos 1 al cuadrado. Entonces, nos quedaría 1 menos x menos 1 cuadrado menos y menos 1 cuadrado. G sub 2 de x y va a ser mi otra desigualdad que tengo acá, que me dice que x es menor o igual a 1. Entonces, es lo mismo que x menos 1 menor o igual a 0. Y G sub 3, que es y menor o igual a 1, ahora va a ser y menos 1 menor o igual a 0. ¿Sí? Ahí tengo mis funciones escritas en el buen formato. ¿Sí? Ok. Vamos al cálculo de los gradientes. ¿Sí? Para un punto cualquiera, el gradiente de f vendría siendo el punto 2, x menos 2, 2 y menos 2, gradiente de G1. Ah, ojo, que aquí estoy siguiendo un procedimiento distinto a lo que tienen que hacer en la tarea, ¿sí? Porque la tarea lo que yo les pido es determinen un óptimo gráficamente o mediante otros métodos analíticos, ¿sí? Considerando que en el fondo tengo que buscar la intersección de esta elipse que se va a formar, como les decía, ¿sí? Con el conjunto factible. Y a partir de eso, después le pido que lo chequeen en el fondo con KKT. A lo que me refiero con eso, lo que les pido hacer ahí es que verifiquen que ese punto cumple las condiciones, ¿sí? O sea, que los gradientes en ese punto son linealmente independientes y que existen los multiplicadores y que los calculen. Sí, eso es lo que les pido. ¿Sí? Aquí lo que yo voy a hacer es buscar todos los puntos que satisfacen las condiciones de KKT, ¿sí? Que va más orientado a la parte siguiente de eso, ¿sí? Que de hecho ahí en la P4B, en la parte 1, se les pide primero establecer las condiciones de KKT y en la parte 2 encontrar un punto que satisfaga las condiciones anteriores, ¿sí? Y de hecho ese punto es único, ¿sí? Y de hecho se puede justificar el por qué, ¿sí? Bueno, de hecho la justificación de por qué el único y todo eso eh, va de la mano con la parte que tienen que indicar si el punto es óptimo del problema o no, ¿sí? Ahí voy a mencionar un poco sobre eso también hoy día. Bueno, este gradiente de G1 nos va a quedar menos 2 por x menos 1 y acá menos 2 por y menos 1. Y el gradiente de G2 en xy va a ser igual a 1, 0. Y el gradiente de G3 en xy, 0, 1. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos acá en términos de los gradientes del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de KKT para este problema? Yo necesito que, en el fondo, tener multiplicadores, solamente multiplicadores mayores o iguales que 0, porque hay solo restricciones de desigualdad, no hay ninguna restricción de igualdad, ¿sí? Que hagan que este gradiente más la suma de la combinación de estos tres gradientes de acá, de la derecha, sea 0. Entonces, sería plantear este sistema de ecuaciones, mu1 por menos 2x menos 1 menos 2y menos 1 más mu2 por 1, 0 más mu3 por 0, 1, donde esos tres valores, mu1, mu2 y mu3, tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0.
Bueno, y esto nos bota la siguiente ecuación. Nos dice que 2 por x menos 2 más, perdón, menos 2 mu 1. Menos 2 mu 1 por x menos 1 más mu 2 tiene que ser igual a 0. Y por otra parte tenemos que 2 por y menos 2 menos 2 mu 1 por y menos 1 más mu 3 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, esas no son completamente las condiciones de Cacate, ¿sí? Porque tenemos eso. Necesitamos también que mu 1, voy a anotarlo más acá, mu 1 por 1 menos x menos 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿sí? En el fondo mu 1 por g1 tiene que ser 0. Y mu 2 por g2 tiene que ser 0. Mu 3 por g3 tiene que ser 0. Mu 1, mu 2, mu 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Y acá algo que hay que siempre tener considerado, x y tiene que ser factible, ¿sí? Estas de acá son las condiciones de Cacate, ¿sí? Ahora, claro, ¿qué me dice el teorema? Me dice, si es que yo estoy en un mínimo local, entonces existen estos multiplicadores que hacen todo esto, ¿sí? Y en ese caso poner que x e y son factibles, o sea, que el par x y es factible, no aporta en nada, porque estoy partiendo del hecho de que estoy con un mínimo local. Pero ahora lo que yo estoy haciendo es buscar todos aquellos puntos factibles que verifican las condiciones de Cacate, ¿sí? Lo estoy haciendo como al revés, ¿sí? Porque así voy a tener mis candidatos a óptimo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con estos puntos? Resulta que resolver este sistema puede ser bastante complicado, ¿sí? Pero podemos, en este caso, bueno, para cada restricción tenemos que ir viendo qué podemos ir haciendo, ¿sí? Entonces, a ver, supongamos qué pasaría si es que mu 1, mu 2 y mu 3 son 0, ¿sí? Si es que yo impongo eso, lo que voy a tener es que de las primeras dos ecuaciones de acá arriba, ¿sí? Como este término de acá, este y este se hacen todos 0, cuatro términos de aquí, lo que nos va a quedar necesariamente es que x e y valen 2. Y esto es infactible, ¿sí? Así que eso no puede pasar, ¿sí? Gráficamente, ¿qué corresponde a eso? Si estoy diciendo que estos tres multiplicadores son 0, ¿sí? Fíjense que estas tres restricciones se cumplen, estas tres igualdades, ¿sí? Pero eso me da la libertad de que las funciones g no sean restricciones activas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que pueden cumplirse con desigualdad estricta las tres simultáneamente. Eso gráficamente significa básicamente buscar el óptimo en el interior del conjunto que está aquí en azul, ¿sí? Y bueno, nos dio de hecho un punto que está fuera de ese conjunto. Así que había una contradicción, así que es imposible que esto pase, ¿sí? ¿Qué otra opción tenemos? Supongamos, entonces, a ver, supongamos que solamente mu1 es 0. O supongamos mu1 igual mu2 igual 0 y mu3 mayor a 0. ¿Sí? Vamos viendo caso por caso. No, de hecho, no. Lo conveniente acá es hacer mu1 igual 0. Supongamos que mu1 es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el sistema de ecuaciones? Nos va a quedar que 2 por x menos 2 más mu2 tiene que ser 0 y que 2 por y menos 2 más
mu3 tiene que ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos está dando alguna forma de despejar los valores de mu2 y mu3. Por una parte, mu2 tiene que ser igual a 2 por 2 menos x. Y por otra parte, mu3 tiene que ser igual a 2 por 2 menos y. ¿Sí? Ahora, ¿qué información tengo yo? Yo sé que, yo estoy diciendo acá, el punto x, xy tiene que ser factible. Entonces, en particular, x es menor o igual que 1, e y es menor o igual que 1 también. ¿Sí? Lo que hace que esto de acá sea mayor o igual a 2, y esto también va a ser mayor o igual a 2. ¿Sí? Sí, porque, claro, el 2 menos x me queda mayor o igual a 1. Sí, sí, porque x es menor o igual a 1. Lo mismo con y. Entonces, fíjense que lo que concluí es que si mu1 vale 0, entonces mu2 y mu3 tienen que valer 0 simultáneamente. O sea, tienen que ser mayores que 0 simultáneamente. ¿Sí? Pero si mu2 vale algo positivo, entonces necesariamente x vale 1, ¿sí? Porque se tiene que cumplir esta igualdad acá arriba. Y si mu3 es mayor que 0, entonces y tiene que ser 1 para que se cumpla esta igualdad acá. Entonces esto implica que x tiene que ser 1 y esto que y tiene que ser 1. ¿Sí? Pero esto es nuevamente infactible. ¿Sí? ¿Por qué infactible? Porque, bueno, este punto de acá, si yo lo meto a la desigualdad que me da, a esta desigualdad acá, a esta, me da que 0 mayor o igual a 1, lo que es contradictorio. ¿Sí? Si lo veo gráficamente, estoy viendo el punto que está aquí, el centro de la circunferencia, ¿sí? Que está fuera del conjunto. ¿Sí? Entonces, en realidad, fíjense que acá, esto último que hice, de hecho, incluye el caso anterior de cierta forma. ¿Sí? O sea, en el fondo concluí que si mu1 es 0, es imposible que mu2 y mu3 sean 0. ¿Sí? Porque estoy asumiendo factibilidad de los puntos. ¿Sí? Entonces, en realidad, ya descarté todos los casos que tienen mu1 igual 0. ¿Sí? Entonces, yo sé que necesariamente, si es que un punto es mínimo local, entonces necesariamente que mu1 es siempre mayor que 0. ¿Sí? Es decir, el punto que estoy trabajando tiene que cumplir que esto más esto es igual a 1. ¿Sí? Porque si mu1 es siempre, tiene que ser positivo, ese mu1, entonces necesariamente esta restricción se tiene que cumplir con igualdad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de ahora en adelante, vamos a trabajar en ese caso, vamos a ver qué pasa con los valores de mu2 y mu3. ¿Sí? Entonces, veamos los casos más simples. Supongamos, entonces vamos a suponer primero que mu2 también es positivo. ¿Sí? ¿Qué logro con eso? Como mu2 es mayor que 0, yo necesito que x menos 1 sea 0. Entonces voy a tener que x tiene que ser igual a 1, y por lo tanto, como se cumple esta igualdad acá arriba, ¿sí? Si es que x vale 1, eh, vamos a tener que y menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Para que esto ocurra, necesariamente voy a tener que y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? No hay otra opción, ¿sí? Porque
tenemos que recordar que los puntos que estamos trabajando, ¿sí? Tienen que ser factibles, ¿sí? De hecho, esta ecuación tiene otra solución que es y igual 2, pero y igual 2 es infactible, ¿sí? Así que la descarto inmediatamente. Perfecto, entonces estoy diciendo que si mu2 es mayor que 0, entonces x tiene que ser 1 e y tiene que ser 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las ecuaciones de KKT? ¿Sí? Fíjense que considerando esto de acá, como y igual, perdón, como mu2 es mayor que 0, sacamos que x valía 1, ¿sí? Entonces se cumple esta igualdad. Esta de acá se cumplía también porque estoy asumiendo que x e y cumplen la igualdad de la circunferencia en el fondo, ¿sí? Y ahora como y vale 0, ¿sí? Necesariamente mu3 tiene que valer 0, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí llegamos acá, eh, llegamos a que mu1 y mu2 son números positivos por determinar. X e y, perdón, x vale 1, y vale 0, y mu3 vale 0, ¿sí? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa con el sistema de igualdades que están acá arriba? Estos dos de acá, son los únicos que me falta analizar. ¿Existirá una solución que tenga mu2 y mu3 positivo para este sistema? Si es que sí, encontramos un punto que satisface las condiciones de KKT, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? A ver, vamos analizando. De hecho, esto lo voy a copiar aquí a la izquierda, como para ocuparlo como referencia, y voy a anotar cómo quedan las ecuaciones en este caso. ¿Sí? Entonces, como tenemos x igual a 1, esto nos va a quedar menos 2 más mu2 tiene que ser 0, y la de abajo nos dice que menos 4 más 2 mu1 más mu3, que vale 0, y ya dijimos que valía 0, es igual a 0, ¿sí? O sea que mu2 vale 2 y mu1 también vale 2, ¿sí? O sea, aquí encontramos un punto que efectivamente satisface las condiciones de KKT. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte de ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, profe, se cacha. Ya, bacán. Entonces fíjense que acá ya sabemos qué pasa cuando mu2 es positivo, ¿sí? ¿Cuál es el caso complementario? Que mu2 sea igual a 0, ¿sí? Entonces supongamos ahora mu2 igual a 0, ¿sí? Entonces, la pregunta es qué podemos deducir de ese caso, ¿sí? Ahora, como mu2 es igual a 0, no puedo deducir nada de x, ¿sí? De hecho, x podría ser cualquier cosa menor o igual a 1, ¿sí? Pero yo tendría que entrar a mirar qué pasa con las ecuaciones de arriba, ¿sí? Porque resulta que se va a tener que cumplir una igualdad, acá esta primera igualdad. Cuando pongo mu2 igual 0 en esta, voy a tener una relación entre mu1 y x, ¿sí? Que esa va a ser importante. Entonces, en este caso, entonces nos va a quedar que x menos 2 tiene que ser igual a mu1 por x menos 1, ¿sí? Por esto de aquí, ¿sí? Esta igualdad de acá, ¿sí? Como mu2 vale 0, deduzco eso. Ahora, fíjense que de acá, automáticamente, yo sé que como x es factible, ¿sí?
yo sé que esto de acá es siempre un número estrictamente menor que 0. ¿Sí? Así que esto de acá no puede anularse. ¿Sí? Yo sé que mu1 es positivo, así que x menos 1 no puede ser 0. Sé que x es estrictamente menor que 1. ¿Sí? Eso es lo primero que puedo deducir de ahí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Creo que por ahora no hay mucho más que pueda hacer. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer ahora es ponerme ahora en este caso que estoy suponiendo que mu2 vale 0, ponerme en los dos casos que me quedan, que son mu3 mayor que 0 y mu3 igual a 0. Entonces, subcaso acá, si además mu3 es positivo, en este caso esto va a significar que y vale 1, ¿sí? Porque se tiene que cumplir esta condición de holgura. Entonces, como y vale 1, y estoy en el caso que estoy sobre la circunferencia, esto me lleva necesariamente a que x vale 0. ¿Sí? Si x vale 0, entonces esto significa que mu2 vale 0, ya lo que correspondía, ¿sí? Ya lo tenía desde antes. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos mu1 positivo, mu3 positivo, mu2 vale 0, x vale 0, y vale 1. ¿Sí? Entonces, tenemos mu1, mu3 mayores que 0, mu2 igual 0, x igual 0, y igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Una vez que ya tengo como esos valores candidatos, vamos a chequear si es que el sistema que corresponde tiene solución o no. ¿Sí? Porque estos valores de acá cumplen todo el resto de las restricciones, todo el resto de las igualdades. Todas estas de acá se verifican. ¿Sí? Tengo que chequear que este sistema de acá arriba tiene una solución donde en este caso mu1 y mu3, que son los que me faltan, son mayores que 0 en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Porque este punto ya es factible. X igual 0, Y igual 0, es factible. Perfecto, entonces voy a borrar acá. Y vamos a meter esos valores en este sistema. Entonces, nos va a quedar menos 4, menos 2 mu1 entonces nos queda más 2 mu1, mu2 vale 0, así que nos queda simplemente eso. Y en el otro nos queda menos 2, ese otro término desaparece, más mu3 igual 0. Y acá esto nos da nuevamente mu1 igual 2, mu3 igual 2. ¿Sí? Así que este punto también verifica las condiciones de KKT. ¿Sí? Y nos queda el último caso. ¿Sí? Entonces ahora estamos en el siguiente caso. Mu1 es positivo, mu2 y mu3 valen 0. Entonces aquí directamente lo que voy a hacer es poner los valores de los mu, que ya los tengo, digamos, determinados, entre comillas, ¿sí? Los voy a meter en el sistema de igualdades. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nuestra incógnita ahora van a ser x e y. Esos son los valores que todavía no tenemos determinados cuáles son. Pero nos va a quedar acá que como mu2 y mu3 valen 0, nos va a quedar la siguiente igualdad. Nos queda que x menos 2 tiene que ser igual a mu1 por x menos 1. Y nos va a quedar que y menos 2 es igual a mu1 por y menos 1. ¿Sí? Fíjense que x no puede valer, o sea, x menos 1 e y menos 1 no pueden valer 0. ¿Sí? Porque si valen 0,
significa que al mismo tiempo x menos 2 vale 0 e y menos 2 vale 0. ¿Sí? Así que eso es una contradicción. ¿Sí? Así que de acá tengo que mu1 en realidad vale x menos 2 dividido en x menos 1. Y acá tengo que mu1 vale y menos 2 por y menos 1. Eso me lleva a esta ecuación. X menos 2 partido en x menos 1 tiene que ser igual a y menos 2 partido en y menos 1. Lo que significa que, bueno, hago los productos cruzados. XY menos 2y menos 2x más 2 tiene que ser igual a XY menos 2x menos y más 2. De aquí se cancelan varias cosas. Y nos va a quedar que x es igual a y. ¿Sí? Eso es lo que sale de esta parte de acá. Ya es un avance. ¿Sí? Sabemos que mu1 es mayor que 0, mu2, mu3 valen 0 en este caso, y x tiene que ser igual a y. Pero aparte, nosotros sabemos que x e y satisfacen que x menos 1 al cuadrado más x más y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Eso implica que, como tienen que ser iguales, nos va a quedar ahora que en realidad x menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 1/2. Eso implica que x menos 1 tiene que ser igual a más menos 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? Y eso nos lleva a que x tiene que ser igual a 1 más menos 1 partido en raíz de 2. Pero solamente uno de estos dos valores es factible. ¿Sí? Porque resulta que yo sé que x tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando pongo la suma acá, me salgo del conjunto factible. Así, x tiene que ser igual a 1 menos 1 partido raíz de 2, que es lo mismo que vale y. Mu2 igual mu3 igual 0. Mu1 positivo. ¿Sí? Y necesito Profe, chequear, ¿sí? creo que ahí cuando igualó los mu sub 1, hay un error al A, despejar. a ver, aquí, a ver, de aquí para allá. X por y menos 2y menos x. Sí, eso. Gracias. Sí, pero de hecho la conclusión es que x igual a y. A eso es a lo que tenía que llegar. Sí, sí, me equivoqué al poner ese 2 ahí, pero en realidad el resultado es que x es igual a y. ¿Sí? De hecho, el x igual a y no salía de lo anterior, sale de ahora con la corrección. Gracias. Ok. Entonces, tenemos esto de ahí, y se tienen que cumplir las igualdades de arriba, ¿sí? Para despejar mu1. Bueno, en realidad mu1 lo puedo despejar desde acá, ¿sí? Entonces yo sé que mu1 lo puedo escribir acá, esto es igual a, tiene que ser, dijimos, x menos 2, o sea, es 1 menos 1 partido en raíz de 2 menos 2 dividido en x menos 1, ¿sí? Entonces, 1 menos 1 partido raíz de 2 menos 1. Entonces, esto nos lleva a que mu1 tiene que ser igual a 1 más 1 partido en raíz de 2 dividido en 1 partido en raíz de 2. Y aquí esto nos da raíz de 2 más 1. ¿Sí? Que es mayor que 0. Así que llegamos a un tercer punto de KKT. ¿Sí? Este problema tiene 3 puntos de KKT distintos. ¿Sí? Ok. Veamos un pequeño detalle más en los análisis. Fíjense que en estos casos, cuando no hay ningún caso en que los 3 mu sean simultáneamente positivos. ¿Sí? Fíjense que
cuando mu1 es positivo, que era donde se daban todos los casos al final, porque mu1 igual 0 nos tiraba casos contradictorios, ¿sí? Nos tiraba infactibilidad inmediatamente. Entonces, cuando mu2 era positivo, necesariamente mu3 valía 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso que eran los dos positivos, ya teníamos que el tercero era 0. Y cuando mu2 vale 0, bueno, ya ahí ya tenemos mu1 positivo y mu2 0. Entonces no pueden ser los tres estrictamente positivos simultáneamente. ¿A qué correspondería eso? ¿Por qué lo menciono? Porque fíjense que los tres sean estrictamente positivos significa que estoy buscando un punto XY que está en la intersección de la circunferencia y estas dos rectas. Y ese punto no existe. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá gráficamente. ¿Sí? La circunferencia no existe una triple intersección en esta figura. ¿Sí? Ahora, de la misma forma, encontramos tres puntos de KKT. Uno era cuando teníamos el punto 1, 0, ¿sí? Que se daba cuando mu1 y mu2 eran positivos, o sea que las restricciones 1 y 2 son activas. O sea, estoy sobre el círculo y con x igual a 1. Y la tercera restricción era inactiva, ¿sí? Que es este punto de acá abajo, el punto 1, 0. ¿Sí? Fíjense que la circunferencia es restricción activa y x menor o igual a 1 también es restricción activa. ¿Sí? Y el valor de y es estrictamente menor que 1, así que la tercera restricción, que es la recta horizontal, es inactiva. ¿Sí? Algo similar aparece con, algo similar aparece con el punto 0,1, ¿sí? Que de hecho se ve que eran como de cierta forma como casos complementarios, ¿sí? Porque de hecho los multiplicadores dieron los mismos valores, ¿sí? Pero intercambiaban los índices en el fondo, ¿sí? Y el tercer punto de KKT era un punto que estaba sobre la recta y igual a x, ¿sí? Que es de hecho este punto que está acá, ¿sí? El que está como, digamos, en el ángulo de 45 grados ahí, ¿sí? Que es justamente el que yo les indicaba delante. Tengo que cambiar esta cuestión que delante la había cambiado. Y este que yo les indicaba delante, que esto va creciendo, 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 topa en esos dos puntos, ¿sí? Que lo encontramos, de hecho, con el teorema de KKT. Y después esto sigue aumentando hacia allá y después llega ahí, como que topa de nuevo la circunferencia ahí, como que la parte que todavía no topaba, topó, tangente ahí. ¿Sí? Y después sigue aumentando hacia allá el radio. ¿Ya? Eso significa que ese punto de ahí es un mínimo local. ¿Sí? ¿Cómo podemos notar que eso de ahí es un mínimo local? ¿Ya? Y esto quiero hacerlo de la siguiente forma. Resulta que esto lo voy a dibujar. ¿Sí? En el fondo, lo que teníamos es este cuarto de circunferencia. ¿Sí? Ya, imaginen que eso es un cuarto de circunferencia. Y acá, en esta parte, está ese punto que era de coordenadas 1, ¿cómo era? 1 menos 1 partido raíz de 2, 1 menos 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Resulta que, y el conjunto está de ahí hacia acá. ¿Sí? Después esto tiene hacia allá y esto hacia acá. ¿Sí? Bueno, resulta que si yo me paro en este punto y yo miro cuáles son mis direcciones admisibles acá, ¿sí? Son todas las direcciones que son, bueno, acá voy a tener como digamos, la tangente de la circunferencia, y mis direcciones admisibles, en el fondo, aquellas direcciones en las que yo me puedo parar en este punto y avanzar sin salirme del conjunto, son todas aquellas direcciones, los vectores que están, digamos, desde esa recta verde hacia abajo, mirando hacia el conjunto. ¿Sí? Y resulta que una vez que mi circunferencia grande topa con ese punto y yo aumento un poquito, voy a empezar a topar esos puntos de acá que ahora están adentro. ¿Sí? Y necesariamente para todos esos valores, para todos esos puntos que están de ahí hacia acá, el valor de la función es más grande. ¿Sí? Efectivamente resulta que para los puntos que están aquí, en estos cachitos, digamos,
la función toma un valor más bajo, ¿sí? Pero yo no puedo llegar, a partir de este punto, no puedo llegar a esos puntos de allá sin salirme del conjunto, ¿sí? Porque no están dentro de mi área, digamos, de acceso admisible, ¿sí? No están en mi lugar donde puedo llegar con una dirección admisible, porque me salgo del conjunto, ¿sí? Entonces, por eso de ahí determina un mínimo local, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué pasa este comportamiento un poco extraño? Ocurre porque el conjunto en sí que estoy trabajando no es convexo, ¿sí? Si este conjunto, si mi conjunto de restricciones hubiese sido un conjunto convexo, lo que tendríamos es solución única, ¿sí? Porque en el fondo lo que estaría buscando con mi problema de minimización, hubiese estado buscando la proyección del punto 2,2 sobre el conjunto convexo, ¿sí? Porque estoy minimizando el cuadrado de la distancia justamente, ¿sí? Eso, no sé si se entiende esta idea de por qué apareció ese mínimo local ahí. Porque en el fondo, para alcanzar cualquiera de estos puntos que están acá, yo necesariamente tengo que aumentar el radio de la circunferencia. ¿Sí? Ese es más o menos la idea. ¿Sí? Entonces, encontramos así tres mínimos locales. Tenemos el punto x1, y1 igual a 1, 0, x2, y2 igual a 0, 1, y x3, y3 igual a 1 menos 1 partido en raíz de 2, 1 menos 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? ¿Puede haber otro? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y la respuesta es, podría. ¿Sí? ¿Por qué podría haber otro? Porque podría ser que en algún caso en que los gradientes de las restricciones activas sean linealmente dependientes, porque ahí el teorema de KKT no me asegura la existencia de los multiplicadores. ¿Sí? Entonces, ese punto, que sería un mínimo local también, no, no estaría dentro del conjunto que satisfacen las condiciones de KKT. ¿Sí? Pero en este caso eso no ocurre. ¿Sí? Porque, como les decía, ¿sí? Es imposible que las tres restricciones sean activas al mismo tiempo. ¿Sí? Así que nunca estos tres vectores, nunca voy a tener que analizar el caso en que estos tres vectores sean linealmente independientes. ¿Sí? Que eso sería falso. ¿Sí? Imposible que tres vectores en R2 sean linealmente independientes. Pero nunca va a pasar, porque las restricciones activas, a lo más, son dos simultáneamente. ¿Sí? ¿Cómo se ve eso? Si estoy en esta recta de acá arriba, ahí solo una restricción es activa. Cuando llego a esta intersección, ahí hay dos restricciones activas. ¿Sí? Después tengo que venir por esta orilla, donde hay una sola restricción activa, que es la de la circunferencia. Llego a este punto de acá, que hay una sola, perdón, hay dos restricciones activas nuevamente, ahora que es la circunferencia y la recta vertical. Y después cuando bajo por la recta vertical, hay solamente una restricción activa. ¿Sí? Y en cualquier otro punto del conjunto, no hay ninguna restricción activa. ¿Sí? En el fondo, las restricciones activas me están indicando la frontera del conjunto. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando uno buscaba puntos extremos de un poliedro, lo que uno hacía era poner una cierta cantidad de restricciones activas para asegurar que estoy en un extremo. ¿Sí? Que estoy en un vértice. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? En el fondo, digamos, haciendo el vínculo con esto. Entonces, ¿puedo asegurar que este problema tiene un mínimo? No necesariamente. ¿Sí? No tenemos ninguna herramienta que nos permita asegurarlo. Pero en caso de existir el mínimo, yo sé que tiene que ser uno de estos tres puntos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago en este paso? Bueno, evalúo. F de 1, 0 da, da 5. F de 0, 1 también da 5. Y acá f de 1 menos 1 partido en raíz de 2
1 menos 1 partido en raíz de 2, da algo. Esto menos 2, entonces da 1 más 1 partido en raíz de 2 al cuadrado por 2. Eso da, ¿sí? No me va a calentar la cabeza calculando. Pero yo sé que esto de acá, es más chico que 5, ¿sí? Porque, a ver, 1 partido raíz de 2 es más chico que 1, así que lo que estoy elevando al cuadrado es más chico que 2, así que el cuadrado es más chico que... Ah, perdón, no, yo quiero ver para el otro lado, quiero ver que eso es más grande, perdón. Eso es más grande que 5. Ya va a tener que calcularlo. No me queda otra. 2, 1, más 2 partido en raíz de 2, más 1 medio. Esto es 2 más 1 más, esto es 2 raíz de 2. Esto es 3 más 2 raíz de 2. ¿Sí? Y esto es mayor que 5. ¿Sí? Porque, bueno, porque la raíz de 2 es más grande que 1. Así que eso es mayor que 5. ¿Sí? Así que el mínimo de alcanzarse tiene que alcanzarse bueno, se alcanza en estos dos puntos. ¿Sí? En este caso no tenemos forma de asegurar la existencia del mínimo, ¿sí? Pero hay otros casos en que sí se puede. Por ejemplo, cuando la función es convexa. ¿Sí? Si la función es convexa, ¿qué pasa con esto? Si en el fondo, si mi conjunto de restricciones es convexo y mi función es convexa, habíamos dicho que todo mínimo local es mínimo global. ¿Sí? Entonces, si mi conjunto acá de restricciones hubiese sido un conjunto convexo y mi función también hubiese sido convexa, y encontré un mínimo local, pues en ese caso yo puedo decir automáticamente, bueno, este mínimo de acá es global, y de hecho es el único. ¿Sí? Acá obviamente no podría ser así, con esto de hecho podríamos decir lo contrario. Acá en este caso, o bien el dominio no era convexo, o la función en sí no era convexa, porque encontré 2 puntos donde se alcanza el mínimo. ¿Sí? Eso. Eh, ¿Quedó claro cómo se puede aplicar este teorema? Sí. ¿Sí? Ok. Porque esto reúne todo lo que se les evalúa en la tarea, ¿sí? Porque en la tarea se les pide hacer un análisis, ya sea encontrar una solución óptima, ya sea gráficamente o analíticamente. En el fondo, para hacerlo analíticamente hay que entender qué representa la función optimizar, ¿sí? Y de ahí piden verificarla usando el teorema de KKT, que en el fondo es tomar ese punto y chequear que existen los multiplicadores, ¿sí? Y en la parte B, de hecho, ahí se les pide tomar ese problema, establecer las condiciones de KKT, que eso lo hicimos ahora también, establecer las condiciones de KKT para un problema determinado, y encontrar un punto que satisfaga las condiciones. ¿Sí? Y ese punto lo van a poder encontrar a mano, sin mayores problemas. ¿Sí? Resolver el sistema de ecuación. ¿Sí? Y, y claro, en ese caso es bastante más simple porque en realidad tienen que determinar los valores de las variables, si bien son n variables, desde x1 hasta xn, hay un solo multiplicador, ¿sí? Porque hay una sola restricción de desigualdad y no hay nada más, ¿sí? Y, a ver, cosas que tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que el teorema de KKT está hecho para problemas de minimización, así que no pueden llegar y aplicarlo directamente en ese problema de maximización así como está, ¿sí? Tienen que hacer el típico truco para convertir eso en un problema de minimización, ¿sí? Porque si no les va a dar una cuestión que no va a tener ni un sentido, ¿sí? Como que finalmente el teorema de KKT se puede aplicar también en teoremas de maximización, pero hay que cambiar un poco los resultados, ¿sí? En realidad, en esencia lo que hay que cambiar es cambiar esta ecuación de acá, agregarle un signo menos aquí, al gradiente, solamente al primer gradiente, y con eso el teorema funciona igual, ¿sí? Pero eso es exactamente lo mismo
tomar el problema y convertirlo en un problema mínimo con esto de agregar los signos negativos adentro y afuera. ¿Sí? Y eso, ¿sí? De hecho, la forma de indicar también en la parte 2i, ahí indicar si el punto es un óptimo del problema y en caso afirmativo determinar si es local o global. La respuesta ya se las di, de hecho. Ya les dije cómo determinarlo. ¿Sí? Así que para que lo tengan presente también. Sí, lo mencioné ahora en los últimos minutos. Y eso. Sí, entonces con esto cerramos. No, de hecho no vamos a cerrar. Ya tomé la decisión. No vamos a alcanzar a ver flujo en red. Sí, está cachando que en realidad me gustaría profundizar un poco más en este teorema, ver algunas consecuencias pequeñas que no las voy a evaluar, ¿sí? Y dejar las últimas clases que nos van a quedar para hacer repaso, ¿sí? O resolver dudas o ese tipo de cosas, ¿sí? Así que con esto ya estaríamos cerrando, digamos, ya la materia del curso, ¿sí? Lo que alcanzamos a ver de la materia del curso, lamentablemente nos falta un capítulo entero, pero bueno, de hecho con lo que hemos visto, en caso de que lleguen a necesitarlo, deberían ser capaces de poder tomar un poco de la literatura del curso y poder entenderlo. Si finalmente los problemas de flujo en redes tienen una parte de modelamiento y la otra parte es simplemente de aplicación de problemas de programación lineal. ¿Sí? Así que no es nada nuevo. ¿Sí? En el fondo son aplicaciones de todo lo que hemos visto. Eso. Creo que el día miércoles en la auxiliar van a ver justamente las cosas que necesitan para ver la pregunta 5 de la tarea, la pregunta opcional. ¿Sí? Así que atentos con eso, porque ahí les van a explicar bien cómo poder resolverlo computacionalmente y todo eso. Van a ver un problema de modelamiento que va a ser bien similar, probablemente. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Eso. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, si no hay nada, lo dejamos hasta acá. Disculpen por... Ahora me fui de largo con toda la clase de una, pero bueno, era una clase de ejemplo, en realidad no era, digamos, el duro de materia, así que espero que no les haya sido muy pesada la clase. Pero ya con esto ya finalizamos la materia del curso, ¿ya? Eso. Si tienen alguna consulta sobre la tarea, cualquier cosa, van avisando, ya conocen los canales de comunicación que tenemos disponibles, cualquier cosa nos avisa, ¿ya? Que tengan una buena semana, chiquillos, y ya nos estamos comunicando, bueno, si es que no tienen alguna duda de la tarea, ya nos comunicamos el día lunes de la próxima semana, ¿ya? Que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, que esté bien.